Estamos en las 9 de la mañana y 7 minutos y vamos a dialogar con quien es el autor de este libro que tengo en mi mano, La campaña del plebiscito de 1980, La victoria contra el miedo, que seguramente para mucha gente como hecho político en el Uruguay es inolvidable, en mi caso no solamente como hecho político, sino como hecho personal. Fue la primera vez que podía votar. Tuve además la suerte de que se diera eso que uno espera siempre, ¿no? Cumplir los 18 años, que los cumplí en 1980, y ese mismo año ejercer mi derecho al voto, nada más y nada menos que en el plebiscito del 80. Vamos a recibir con mucho gusto a Marcel Lermit, consultor en comunicación política y periodista, autor de este libro. ¿Qué tal, Marcel? Bienvenido. Un placer tenerte aquí en la mañana de Arriba Gente. Bueno, un gusto estar pudiendo compartir con ustedes esta investigación. Muchas gracias por la invitación. Marcel, voy de lleno al tema. Hay mucha gente que considera de alguna forma el resultado del plebiscito del 80, ¿verdad?, como una suerte de maracanazo de la democracia. ¿Lo ves realmente así? Revisemos un poco esa situación política del país cuando el plebiscito del 80. Yo creo que sin duda es un maracanazo, por lo menos uno de las gestas electorales de las más importantes de la región y sin duda la más importante del país, ¿no? Incluso Jorge Pasculi, periodista de CX30 en ese entonces, lo definía como el maracanazo. Hay que tomar en cuenta que para tener una elección electoral que sea exitosa se requieren determinadas características, ¿no? Una planificación estratégica adecuada, contar con candidatos o voceros que puedan llevar el mensaje hacia la sociedad, contar con los medios de comunicación que sirvan como vehículo para llevar también el mismo mensaje político y electoral a la sociedad. En 1980 no existía nada de eso, o sea, era imposible que desde el no se pudiera hacer una planificación estratégica, era imposible que los voceros calificados de ese entonces pudieran acceder a los medios de comunicación. Incluso los voceros calificados de ese entonces estaban proscriptos, estaban presos, estaban exiliados, habían casos de asesinados, como el caso de Selmar Michelini y Gutiérrez Ruiz. Por lo tanto, era muy difícil para la opción del no el poder hacer llegar el mensaje electoral. A pesar de ese escenario que es tan absolutamente adverso, se logra conseguir una gesta, un resultado electoral que por lo menos el régimen no preveía que fuera posible. Ahora, Marcel, hay mucha gente, y yo lo he escuchado en estos días que se cumplieron años justamente del plebiscito y que hemos estado recordando esa situación. He escuchado voces que, contemplando esto que acabas de decir, las proscripciones, la imposibilidad de los actores políticos de realizar una campaña para hacerle ver a la gente lo que se estaba votando, igualmente remarca que fue demasiada la adhesión que tuvo la dictadura en el plebiscito del 80. A ver, como poniendo el partido, volviendo a utilizar una metáfora futbolera, ya que hablamos del maracanazo, como poniendo el partido entre quién puede dudar hoy, en el 2020, que todos estábamos en contra de que se siguiera una dictadura. ¿Qué puede haber? ¿Un 10% de la población que apoyara la permanencia de una dictadura que había avasallado todos los derechos humanos, que había pisoteado absolutamente todas las instituciones? Era dable esperar que el resultado del plebiscito tenía que ser, no sé, como máximo, 80-20. ¿Qué decís a esos argumentos? Bueno, hay que mirar las cosas en perspectiva, ¿no? Hay que ponerse en los zapatos de los uruguayos de 1980. No toda aquella persona que votó por el sí era una persona que estaba a favor de la dictadura, ¿no? Dentro de los argumentos que manejaba el proyecto del sí, se decía que era el camino más corto para llegar a la democracia. Entonces, ese es un hecho sumamente importante y hecho por el cual, el argumento por el cual muchos de los uruguayos definieron y decidieron votar por el sí, ¿no? Porque consideraban que había que seguir el cronograma que marcaba la dictadura y era el camino más corto para llegar a la democracia. Y un segundo elemento que es sumamente importante también es el miedo imperante en la sociedad de 1980. Uno cuando va a las crónicas del momento, cuando lee algunos editoriales,
queda impactado y parece quizás hasta jocoso, pero es tragicómico en realidad. Pero hubo muchos uruguayos que votaron con guantes. O sea, ¿por qué votaban con guantes? Votaban con guantes porque temían de que sus huellas dactilares quedaran registradas en el sobre y supieran que estaban votando por no y tuviera alguna, bueno, alguna repercusión eso, que los pudieran detener o algo por el estilo. Había gente que consideraba o que creía que dentro de las urnas había una especie de sensor o algo que podía identificar el contenido de la papeleta. Entonces, si ponían la papeleta dentro de la urna y votaban que no, se podían dar cuenta y podían ser detenidos o podían sufrir algún tipo de represalia. Entonces, había muchos uruguayos que realmente querían votar por el no, pero temían votar por el no. Entonces, no podemos decir que toda persona que haya votado el sí en Uruguay sea una persona, primero, afín a la dictadura y ni siquiera afín al proyecto constitucional que estaban promoviendo el régimen cívico-militar. Lermit, justamente lo comentaba usted hace segundos, que accediendo a crónicas del momento hablaban acerca justamente de esta particularidad, de ese momento de nuestra historia y de esa instancia de plebiscito, pero justamente, ¿cuál fue el trabajo de investigación que tuvo que hacer para llegar a estos datos, siendo que, como también lo sabemos, era una época bastante complicada y que quizás para acceder a información de primera mano, más allá de que todavía hay varios protagonistas que todavía viven, varios de ellos, ¿cómo fue el trabajo, en qué se abocaron? Bueno, fueron 2 años de investigación, prácticamente una treintena de entrevistas a personas que vivieron en esa época, que estuvieron vinculadas a la campaña electoral, y después trabajo de hemeroteca y de biblioteca, ¿no? Los diarios de la época me marcaban muchas de las cosas. Si bien había una censura imperante en el 1980, los medios no podían expresarse libremente, habían sí algunos testimonios y algunos espacios de prensa en donde sí se expresaba la opinión del no y donde se jugaba bien al límite, ¿no? El caso de La Semana del Día, por ejemplo, que era un suplemento que salía con el día los días sábados, era una trinchera del no. Hablaban del no y jugaban al límite realmente. El semanario Opinar, fundado por Enrique Tarrio en el año 1980, incluso un poco tiempo antes diría prácticamente un mes antes del plebiscito, también ahí se hablaba mucho de política y se podía expresar la opinión del no. Y después había mucha prensa clandestina y valorar también lo que era la revista La Plaza, en la localidad de Las Piedras, una revista que era fundada por Felisberto Carámbula, un hombre ballista, padre de Marcos y Gonzalo Carámbula, que en ese entonces eran integrantes del Partido Comunista. Desde La Plaza también, si bien el tiraje no era muy grande, se fotocopiaba y se llegaba a todo el país con el mensaje que publicaba La Plaza. Y había muchísima prensa clandestina de sectores políticos. La publicación del Partido Comunista jamás dejó de salir, por ejemplo, salía de forma clandestina y ahí se pasaba el mensaje de no. Después habían pequeños boletines de trabajadores y de organizaciones sociales en donde también en forma clandestina se hacía llegar la palabra del no y evidentemente al ser clandestino no respetaban la censura. Entonces, bueno, el acceder a esos materiales también te da la oportunidad de hacerte con la otra campana, ¿no? Tener la otra voz. Tenés la opinión del sí en los medios hegemónicos del momento, que fundamentalmente apoyaban al sí, y el no a través de testimonios y a través del trabajo de hemeroteca y acceder a esas publicaciones clandestinas. La tapa del libro nos sugiere, con ese título de la victoria contra el miedo, nos sugiere una división de blanco-negro. No sé si, porque no tengo una regla a mano, si exactamente respetando los porcentajes de votación que se tuvieron en ese momento. Qué curioso, porque fíjate, Marcel, que uno asocia el no a lo negativo. Y en este caso Exacto. lo asociaría a la parte negra. Sin embargo, se da la paradoja que en la tapa es exactamente al revés. Sí, habría que consultarlo con Andrés Kivari, que fue el diseñador de la tapa y a quien le agradezco y le mando un abrazo grande. De todas maneras, el no, creo que si bien tiene una connotación negativa, en este caso en particular significaba lo positivo para el país que quería la mayoría de los uruguayos, un país en democracia y en paz.
Es que eso es justamente lo que se daba, por eso me parece muy importante destacar el título de tu libro, La victoria contra el miedo, porque uno que lo vivió como la primera experiencia política, puedo decir que lo que tú acabas de describir era lo que realmente sentíamos todos, jóvenes que veníamos de liceos en donde teníamos que tener un determinado corte de pelo que no podía alcanzar el cuello de la camisa, en donde teníamos férreas disposiciones, las racias que no nos permitían prácticamente el deambular tranquilos en la noche, así fuéramos al almacén de la esquina como me pasó a mí, y te subían en una cachila de Kutza, que era la que utilizaban en ese momento para camuflar, porque había que llevar determinada cantidad de personas detenidas simplemente para el tema averiguaciones. Tantas cosas que un montón de uruguayos no tienen idea. Cuando tú hablas de la censura a los medios, el retiro directamente del material una vez que se conseguía una nota. Es decir, un periodista como mi padre, Humberto de Feo, realizaba una nota con un jerarca militar y si la pregunta o la respuesta del jerarca al jerarca no le había convencido mucho lo que decía, no terminabas de darte vuelta con la mochila, que había un señor que te decía deme el rollo y había que dar el rollo y se terminaba la nota. Esa era la forma en que vivíamos los uruguayos. Y a propósito, dije lo de mi papá, de Humberto de Feo, porque ¿qué rol entendés que jugaron los medios pese a toda la censura a la que eran sometidos? Bueno, hubo medios y medios, ¿no? Hubo medios, como mencionaba recién, que se jugaron muy fuerte, como en el caso de la Semana, de Opinar y de La Plaza, estaban absolutamente embanderados con el no. Había medios que estaban embanderados con el sí, creo que el principal fue el diario El País. El País era prácticamente el que editorializaba a favor de la dictadura. Y después había el resto de la prensa, si bien estaba más cercano al sí, no jugaban el rol que jugaba El País ni jugaban el rol que jugaban estos tres medios que estaba mencionando, ¿no? Hay que destacar también que más allá de lo que son los espacios editoriales, hubo muchos periodistas que trabajaban en medios de comunicación que eran afines al sí y hacían un periodismo en el cual se podía escribir muchas veces entre líneas. Incluso en el mismo diario El País me resalta gente de la cultura, que había personas como Henry Segura, por ejemplo, que estaba por el no y trataba de darle espacio a la gente del canto popular, que era una señal también. Entonces, bueno, una cosa son los medios y otra cosa son los periodistas en este caso, ¿no? Editorialmente la mayoría de los medios, hegemónicamente casi, estuvieron con el sí, pero muchos periodistas resistían como trabajadores y como demócratas desde los mismos medios de comunicación y evidentemente estaban en una situación de dependencia económica laboral, ¿no? Porque los periodistas tenían que trabajar. Bueno, vamos a agradecerle. ¿Cuánto queda para hablar? Se veían imágenes del debate histórico. Además, a mí me apasiona, obviamente, el tema, como a muchos uruguayos que recordamos fragmentos de ese debate. Hoy, por suerte, hay mucho archivo, YouTube nos permite a muchos que si queremos bucear, y existen además autores como Marcel, que se encarga en este libro sobre la campaña del plebiscito de 1980, la victoria contra el miedo, de realizar un trabajo que está disponible ya en todas las librerías. Marcel, muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes, un saludo muy grande. Bueno, muy bien, así hemos estado dialogando con Marcel Lermit, consultor en comunicación política y periodista, a propósito de su libro sobre el plebiscito de 1980.